Urgente. Papa León XIV revela mensaje oculto sobre el anticristo y sacude el Vaticano. La mañana amaneció gris y pesada en el Vaticano, pero nada preparaba al mundo para lo que sucedería dentro del despacho del Papa León XIV. Un aire denso, casi tangible, se posaba en cada rincón, mezclado con el olor a cera derretida y pergaminos antiguos que parecían vivir y respirar secretos olvidados hace siglos. Allí estaba el Papa, rígido, con las manos clavadas sobre la mesa de roble gastada por el tiempo, sus ojos hundidos en un expresivo tormento. Frente a él, viejas escrituras se alineaban, como guardianes silentes de un misterio que amenazaba con explotar. A su lado, el cardenal Rivas, con ceño fruncido y el semblante duro como la piedra, vigilaba atentamente cada movimiento. Su presencia imponía un silencio casi sacramental. Y no muy lejos, el joven Mateo, el teólogo, respiraba con rapidez, incapaz de ocultar la mezcla de miedo y fascinación que le recorría la espalda. Las vidrieras. Esas palabras explotaron en su mente. El corazón le latió con fuerza, tan fuerte que parecía querer atravesar su pecho. El olor a cera volvió más intenso, como si el ambiente percibiera el peligro. Cardenal Rivas se tensó, apretando los labios. Mateo tragó saliva con dificultad, sus dedos temblando sin control. En ese instante, el silencio se volvió ensordecedor. Pocos murmullos escapaban, como ecos de una tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Quién era ese misterioso heredero de la sombra? ¿Cómo podía estar tan cerca del centro del poder espiritual? León XIV, hombre acostumbrado a la firmeza y la seguridad, sintió una grieta oscura abrirse dentro de sí. La duda se enredó con su fe, creando un nudo imposible de desatar. En sus ojos asomó el temor, esa chispa humana que nadie quería admitir, ni siquiera él. La atmósfera se volvió casi eléctrica. Los papiros y relicarios parecían contener una fuerza que se negaba a ser comprendida. El Papa levantó la mirada, buscando respuestas en los rostros a su alrededor, pero solo encontró la misma mezcla de choque y miedo. ¿Callar? ¿Actuar? La tensión crecía tan rápido que parecía que el mundo podía romperse en ese mismo instante. Los relojes marcaban el tiempo con pesadez, como si el Vaticano entero estuviera conteniendo la respiración. Y mientras la oscuridad se arrastraba por los muros, una voz interior, suave y quebrada, empezó a elevarse dentro de León XIV. Una oración urgente que pedía fortaleza. La historia apenas comenzaba, y el eco de aquella profecía retumba aún en cada rincón sagrado. Que la paz de Cristo esté con vosotros. Antes de adentrarnos en esta divina historia, debo hacerle una advertencia espiritual. Muchos hermanos han notado que sus suscripciones desaparecen sin previo aviso. Esplázate hacia abajo ahora mismo y confirma que el botón rojo sigue activo. Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. La atmósfera se espesó aún más, como si el aire mismo se hubiera contagiado del miedo. León XIV, aún temblando por la revelación, se sintió acorralado. La nota en su mano vibraba con la intensidad de lo que significaba. ¿Cómo actuar frente a tal profecía? ¿Qué podía hacer frente a un anticristo que caminaba entre ellos? Las preguntas se amontonaban. El cardenal Rivas abrió la boca, pero las palabras se detuvieron en su garganta. Los ojos del joven Mateo brillaban con una mezcla de curiosidad y pavor. De repente, el sonido de un fuerte golpe resonó en la puerta del despacho. La madera crujió, haciendo que todos se giraran rápidamente. Era un grito desesperado.
Papa, Cardenal Rivas. Las puertas se abrieron de golpe, dejando entrar a un monje pálido, con las vestiduras desordenadas y el rostro bañado en sudor. «Urgente, es el convento, ha sucedido algo terrible». El Papa frunció el ceño, incapaz de procesar la nueva crisis que se desataba ante ellos. Antes de que pudiera preguntar, el monje se arrojó al suelo, respirando con dificultad. «Se han encontrado cuerpos en el convento de San Bartolomé. Todos están desfigurados». El silencio se apoderó del lugar. Cada uno de ellos sintió como si el mundo se agitara bajo sus pies. Mateo apenas pudo contener un grito, pero lo que vino a continuación fue aún más impactante. Y hay un símbolo del anticristo en el pecho de cada uno. Las palabras del monje hicieron eco en la mente de León XIV. La oscuridad que había sentido antes ahora se expandía, abrumándolo. Rivas se movió hacia el monje, su rabia comenzando a mezclarse con desesperación. ¿Qué símbolo? Una cruz invertida, con una serpiente enroscada. Quien esté detrás de esto muestra que tiene poder. Poder aquí, entre nosotros. León XIV sintió que el aliento se le detenía. La mencionada profecía empezó a tomar forma en su mente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo sabemos quién es el verdadero enemigo? La desesperación en su voz era palpable. El monje temblaba, pero continuó. El pueblo murmura que uno de los nuestros, uno de los clérigos, está implicado en esto. Hay rumores de un traidor, uno que busca desestabilizar nuestra fe. La sala se llenó de susurros. La desconfianza era un veneno, corriendo por las venas de aquellos hombres de fe. Los rostros se giraban, cada uno sospechando al otro. León XIV sintió una opresión en el pecho. ¿Quién podía ser? El cardenal Rivas. Mateo, la sombra de la duda, se cernía sobre ellos, oscureciendo cada rincón de esperanza. El Papa respiró hondo, intentando mantener la calma. Necesitaba tomar decisiones, pero todo parecía derrumbarse a su alrededor. Y a medida que sus pensamientos se desbocaban, un estremecimiento recorrió su espalda. Debemos actuar rápidamente, si dejamos que esto se propague. Pero antes de que pudiera terminar, una risa baja y siniestra llenó el despacho. Todos se quedaron helados. Era una risa que parecía surgir del mismo suelo. León XIV se volvió, solo para encontrar a una figura oscura de pie en la esquina, casi oculta en las sombras, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Bueno, parece que han comenzado la fiesta sin mí. El terror llenó el cuarto. ¿Quién era esa figura? ¿Y cómo habían dejado que entrara? Las miradas se encontraban, la traición se palpaba en el aire, y por un instante el mundo pareció detenerse. El anticristo no solo estaba cerca, estaba aquí, en el corazón del Vaticano, en la misma habitación donde se decidían los destinos de millones. Y mientras la risa resonaba, una pregunta se apoderó de León XIV. ¿Qué había creado realmente en su búsqueda de fe? La línea entre el bien y el mal se volvió aún más borrosa. Todo estaba en riesgo, y el verdadero enemigo podría ser más cercano de lo que jamás imaginaron. El eco de la risa se mezcló con el latido acelerado de sus corazones. La historia apenas comenzaba, y el peso de lo desconocido se cernía, amenazando con arrastrarlos a todos junto a él. El eco de la risa se mezcló con el latido acelerado de sus corazones. El despacho, aletargado por el terror, se volvió un escenario de tensión pura. La figura oscura, apenas iluminada por la tenue luz dorada de las vidrieras, hizo un paso adelante. Sus ojos brillaban con una malicia indescriptible. Era un extraño, sí, pero también alguien que irradiaba una familiaridad inquietante. Las sombras parecían envolverse a su alrededor,
como si alimentaran su poder. León 14. Atrapado entre la incredulidad y el pánico, ¿sintió un apú? Preguntó, su voz resonando en el aire pesado. Solo un amigo, dijo la figura, la sonrisa mostrando colmillos afilados. O tal vez un enemigo, depende de cómo lo veas. Mateo, temblando, hizo un movimiento hacia atrás. Esto no puede estar pasando. ¿Qué quieres de nosotros? Su voz era casi un susurro, pero cargada de desafío. Lo que siempre he querido, que la verdad salga a la luz. Las palabras resonaron, jugando con la curiosidad y el miedo que todos compartían. El cardenal Rivas, apretando los puños, dio un paso al frente. ¿Qué verdad? ¿Acaso mientes? ¡Habla ya! La risa del extraño se detuvo abruptamente. Quizás la pregunta no es qué verdad, sino quién es el que ha estado manipulando desde las sombras. De repente, la figura se movió con velocidad sobrenatural, girando para señalar al joven teólogo. Mateo, tú tienes un secreto que puede cambiarlo todo. Un frío recorrió la espalda de Mateo. Yo no, ¿qué insinúas? La incredulidad dibujó rasgos de angustia en su rostro. Los demás se giraron hacia él, recopilando información nueva, sus corazones latiendo con fuerza. El elegido, el portador de la luz, pero también de la traición. La voz del extraño sonó como un canto sombrío. Has sido el que más cerca ha estado de los poderes oscuros. Los textos perdidos te han hablado, y tú has dejado que su voz entre en tu corazón. León 14 sintió que el aire se le escapaba. Es imposible. Mateo, ¿qué significa esto? La confusión y la traición iluminaban sus ojos. El joven teólogo temblaba, luchando por encontrar palabras. La culpa lo consumía. No, no es cierto. Mateo tartamudeó. Yo solo quería entender, profundizar en la fe. El extraño sonrió con satisfacción. Y te ha llevado a este momento. No solo has estudiado a los antiguos, has comenzado a ser como ellos. Brillando en la penumbra, un símbolo empezó a aparecer en el pecho de Mateo. La cruz invertida. El horror se extendió como una mancha de tinta en una hoja blanca. No, no puede ser, gritó Rivas, dando pasos hacia atrás. ¡Aléjate de mí! A medida que Mateo se sumía en el pánico, un poder invisible hizo temblar el despacho. El aire zumbaba, pesado con la revelación. León 14, con el sentimiento de traición acuchillando su corazón, sabía que la verdad era más oscura de lo que pensaba. Debería haberte protegido, pero ¿quién te protege a ti ahora? El extraño se cruzó de brazos, su mirada llena de satisfacción. La fe ha sido tu mayor debilidad, Mateo. ¿Quién será el verdadero anticristo ahora? Un grito resonó desde el pasillo. ¡Papá! ¡Cardenal Rivas! La voz temblorosa de un monje quebró la atmósfera mientras la puerta se abría de golpe. La confusión alcanzó su punto máximo. Todos se giraron, pero la figura oscura ya no estaba. Una nube de incertidumbre envolvía al despacho. El rostro de León 14 se torció en una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay más traidores entre nosotros? Mateo, aún incapaz de procesar lo ocurrido, se sintió desolado. Su propia identidad se tambaleaba en la cuerda floja. Mientras el caos se desataba, un solo pensamiento le atravesó la mente. ¿Podría convertirse en el monstruo que temía? La historia apenas comenzaba, y los ecos de la traición resonaban, amenazando con derrumbar toda la fe construida a lo largo de los siglos. ¿Quién era realmente el enemigo? La historia apenas comenzaba, y los ecos de la traición resonaban, amenazando con derrumbar toda la fe construida a lo largo de los siglos. ¿Quién era realmente el enemigo? León 14 respiró hondo, buscando claridad en medio del torbellino. Mateo, ¿qué está pasando contigo?
La incertidumbre tiñó su voz. La joven teólogo temblaba. Un sudor frío le empapaba la frente. Apenas podía pensar. El pánico lo había paralizado. Las puertas del despacho se cerraron de golpe. Un ruido sordo resonó, como el portazo de un destino inevitable. El Papa se giró, su mirada fija en la madera resistente que lo separaba del mundo exterior. Ese gesto asustó a todos. La realidad se volvía más opresiva. Nadie sabía si podía confiar en alguien más. La atmósfera era una olla a presión. Justo entonces, un destello puso a todos en alerta. Mateo sintió como si una corriente helada recorriera su cuerpo. «¡Miren!», gritó señalando hacia el suelo. Sobre la alfombra, un símbolo brillaba, como si el mismo suelo estuviera vivo. Era una marca negra, serpenteante, que representaba una cruz invertida entrelazada con una serpiente. El temor se intensificó. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué aparecía aquí en este instante? La figura oscura, que un momento antes había desaparecido, reapareció detrás de Mateo, sus ojos brillando como carbones encendidos. «¿Qué has hecho, chico?», preguntó con un eco tenebroso, arrastrando las palabras. Todos se quedaron paralizados, incapaces de separar sus miradas de él. Mateo, con el corazón en un puño, sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. No sé de qué hablas». Su voz temblaba, pero el extraño sonrió sin compasión. «Tus propias acciones han efectuado cosas que no comprendes. Eres la marioneta y el titiritero a la vez». Los ojos del cardenal Rivas se abrieron como platos, su rabia afloraba. «Detente, no puedes acusar a un hombre sin pruebas». Pero sus palabras cayeron al vacío. El extraño se rió, llenando la habitación con una vibración inquietante. «¿Pero qué tal si sí? Nadie está a salvo aquí». Los murmullos se volvieron gritos. El Papa, sintiendo que el tiempo se desbordaba, exigió: «Silencio». «¿Qué es lo que quieres?». El extraño se inclinó, como un cazarrecompensas esperando su presa. «Quiero que comprendas algo crucial. El verdadero anticristo está más cerca de lo que crees, y ya ocupa un lugar dentro de tu círculo. Un hombre de fe, uno que se viste de blanco y se sienta entre ustedes». León XIV se sintió desbordado por un torrente de emociones. «¿Quién? ¡Habla!». El eco de su voz resonó en la habitación como un rayo. Cada rostro se tornó sombrío a medida que la inquietud llenaba sus corazones. Un temblor recorrió la sala. El extraño observó a Mateo. «Tú de alguna manera lo despertaste. En tus ansias de encontrar la verdad, te has convertido en el catalizador de su regreso. Y ahora, el tiempo se agota». Mateo cerró los ojos, abrumado. «No puedo ser yo. No quiero ser». «No tienes elección», dijo el extraño, alzando la mano. El símbolo en el suelo se intensificó y empezó a vibrar, enviando ondas que empujaron a todos hacia atrás. Un golpe de energía envolvió la sala, y cada fiel sintió la verdad desnuda, desgarrando sus corazones. «Esto es solo el principio». Las palabras del extraño resonaron en el aire, cargadas de amenaza, y antes de que pudieran reaccionar, un rugido ensordecedor estalló afuera del Vaticano. Eran pasos, ecos de una multitud que se acercaba. Un clamor, un murmullo de voces. «La gente más allá de estas puertas», gritó Rivas, incapaz de contener su alarma. León XIV entendió lo que significaba eso. Despertaron. La figura oscura sonrió y desapareció, dejando detrás un silencio inquietante. Los corazones estaban en llamas, y el miedo se enredó en sus mentes. «¿Quiénes vienen?», preguntó Mateo, su voz tan rota como su espíritu. El Papa lo miró, las sombras de la duda volviendo a cernirse. La respuesta era más clara que nunca. El enemigo no solo se acercaba, ya estaba aquí. Pero lo peor era lo que aún no sabían.
¿Cómo podemos luchar contra lo que está inside de nosotros? La pregunta resonó como un eco sombrío, y el silencio que siguió fue apabullante. En ese momento, todo cambió. ¿Era Mateo el verdadero traidor? ¿O la revelación de quien realmente tiraba de los hilos aún estaba oculta? La historia apenas comenzaba. ¿Cómo podemos luchar contra lo que hay dentro de nosotros? La pregunta flotó en el aire, pesada como el silencio que la acompañaba. La tensión era palpable. León XIV miró a Mateo, sintiendo un nudo en el estómago. No era solo una cuestión de fe, era un juego de vida o muerte. Las puertas del despacho temblaron con el empuje de la multitud afuera, gritos desenfrenados llenando el aire. «Vienen a buscar respuestas. No podemos quedarnos aquí», gritó el cardenal Rivas, su voz desgarrada. León XIV se giró hacia él. «¿Qué les diremos? No tienen idea de lo que realmente enfrentamos». Mateo, aún temblando, se sintió atrapado por la mirada de los demás. La sombra del extraño seguía danzando en su mente. «Yo no sé qué hacer». Su voz era un susurro, ahogada por el caos exterior. «Nosotros somos el poder del Vaticano. Debemos prepararnos para lo que se avecina». Rivas se agitaba de un lado a otro, la rabia brotando en sus palabras. El miedo se transformaba en violencia a su alrededor. De repente, una sombra se deslizó rápidamente a través de la habitación. Todos se volvieron hacia la sombra, solo para descubrir que era el joven Mateo, que había retrocedido, su rostro pálido y asustado. ¿Y si el verdadero enemigo no es el extraño? ¿Y si soy yo? ¿Algo en mí ha despertado? León XIV sintió que el aire se le escapaba. «No, Mateo, no puedes creer eso. La influencia oscura es ajena a ti». Pero en su corazón una pequeña chispa de duda comenzaba a prenderse. La marca, el símbolo. La voz del monje resonó a lo lejos, llegando como un eco de advertencia. «Es tu carga. Estás destinado a enfrentarlo». Mateo cubrió su pecho, como si el símbolo brillara con cada latido. Yo no elegí esto». Las lágrimas brotaron de sus ojos. La angustia era abrumadora. La figura oscura que lo había acusado lo seguía desde el fondo de sus pensamientos. «No quiero ser un portador de la sombra». «Cálmate, hijo». León XIV intentó acercarse, pero los ecos de la multitud, luchar para entrar, hicieron temblar las paredes. «Debemos darnos prisa. Si ellos descubren lo que tememos, no habrá vuelta atrás». De golpe la atmósfera cambió. Una sombra volvió a moverse, más rápida esta vez, y una voz resonó, familiar y aterradora. «¿Acaso no ves? El verdadero anticristo no es un extraño, sino uno de los tuyos». Era la figura oscura, nuevamente entre ellos. «¡Basta!», gritó Rivas, impotente. «¿Qué quieres de nosotros?». La figura sonrió, una risa suave pero cruel. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Rivas. Solo hay que saber dónde mirar». Entonces, con un gesto, reveló detrás de él una puerta oculta que todos habían pasado por alto. «¿Qué es eso?». La pregunta fue un murmullo que resonó a través de la sala. «Es la entrada al secreto que guardáis. El verdadero rostro del anticristo está detrás de esa puerta. ¿Tenéis el valor de descubrirlo?». León XIV luchó con sus pensamientos. Podía sentir el miedo en el aire, pesado como la niebla. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué consecuencia tendrá? Rivas, con un gesto tembloroso, se acercó. ¿Es eso lo que desea Mateo? ¿Descubrir su destino o será su perdición? Los ojos de todos seguían la figura oscura, llenos de curiosidad mezclada con terror. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor en la noche. «No puedo», murmuró. «No puedo enfrentar algo así». «But we will, Mateo», gritó Rivas mientras avanzaba. La figura oscura le sonrió. «¿Qué harás?
Entonces, venid, la elección está ante vosotros, la puerta está abierta. Mateo, sintiendo la presión de los otros, dio un paso atrás. ¿Y si también me lleva a mí? Su voz se rompió. ¿Qué pasará con mi alma? Una risa suave llenó el espacio, resonando con eco en sus corazones doliendo. Eso, querido amigo, nadie lo sabe. León XIV sintió que su pulso aumentaba con cada palabra. La sombra se deslizó a un lado y la puerta brilló como una promesa prohibida. Elige, Mateo, el destino de todos pesa sobre ti. Mateo miró a sus compañeros, buscando respuestas en sus rostros. La incertidumbre los anclaba. ¿Abren la puerta a lo desconocido o se quedan paralizados por el miedo? La puerta entreabierta brillaba con una luz sobrenatural, invitándolos. La pregunta pendía en el aire, energética, palpitante. ¿Qué secretos oscuros yacen al otro lado? ¿Y quién será el verdadero traidor en esta historia? La historia apenas comenzaba. La pregunta pendía en el aire, energética, palpitante. ¿Qué secretos oscuros yacen al otro lado? ¿Y quién será el verdadero traidor en esta historia? La puerta entreabierta brillaba con una luz sobrenatural, invitándolos. León XIV dio un paso adelante, su corazón latiendo como un tambor. «No podemos permitir que esto nos paralice», gritó, aunque un miedo gélido se arrastraba por su espalda. Rivas, apretando los dientes, miró a Mateo. ¿Estás listo para aceptar tu destino? La fe no se construye en la duda. Mateo, completamente pálido, sintió que el peso del mundo se cernía sobre él. ¿Y si me pierdo en este camino? ¿Y si me convierto en lo que tememos? Justo en ese instante, una sombra se deslizó a su lado y la figura oscura apareció de nuevo, más amenazante que nunca. ¿Temor? Es el único aliado que tienes en este juego. Este es el momento en que debes decidir, Mateo. Los demás no son más que piezas en el tablero. Las palabras resonaron como un eco en la mente de todos. León XIV dio un paso hacia atrás, sintiendo que los límites de su autoridad se desmoronaban. ¿Por qué haces esto? La voz del Papa vibró, llena de incertidumbre. Finalmente, las miradas de todos se centraron en la puerta. Un brillo intenso emanaba de ella, como si el mismo infierno esperara del otro lado. La habitación parecía temblar, y en medio de esa tensión, Mateo sintió un impulso, casi sobrenatural, que lo guiaba. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante. «¡Espera!», gritó Rivas. Pero ya era demasiado tarde. Mateo cruzó el umbral y la luz lo envolvió como un abrazo cálido. Un instante después, el mundo a su alrededor se desvaneció. La habitación pareció desvanecerse. Mateo se encontró en un lugar diferente, un túnel oscuro, las paredes húmedas y frías como la muerte. El aire era espeso y pesado, impregnado de un olor a moho. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz resonando en el vacío. Recorrió el túnel y pronto encontró una puerta antigua, desgastada y agrietada. Al abrirla, la luz brilló, revelando una sala inmensa, llena de antiguos libros y artefactos. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue una imagen en la pared, un mural que representaba a un hombre que conocía bien. «No puede ser», exclamó, retrocediendo en estado de shock. Era Fernando, su mentor, su guía en el estudio de la teología, rodeado de figuras oscuras que danzaban con él en un ritual siniestro. «Fernando», gritó, «¿qué significa esto?». De repente, una voz resonó detrás de él. «El anticristo que buscas no es un extraño, Mateo, sino uno de los más cercanos a ti». Era el extraño, emergiendo de las sombras. «Tu mentor es el elegido para desatar el caos que tanto temías».
Mateo sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. No, esto no puede ser verdad. Él me enseñó a defender la fe. No puede estar en esto. El extraño sonrió de forma siniestra. Las apariencias engañan, querido amigo. La verdad es más sombría de lo que crees. Fernando ha estado esperando el momento adecuado para revelarse. Y ahora la puerta se ha abierto. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. ¿Por qué? ¿Qué ganaría con esto? El poder siempre ha buscado nuevas maneras de manifestarse, dijo el extraño, acercándose a él. Tu fe, la fe de todos, es solo un juego en sus manos, y tú has sido su peón más fiel. Mateo sintió el terror consumirlo. Las palabras del extraño lo atravesaron como un puñal. «No», gritó, pero la habitación comenzó a girar. La risa del extraño resonó mientras el túnel se cerraba a su alrededor. Y antes de que pudiera recuperarse, la imagen de Fernando, ahora con una sonrisa escalofriante, apareció en su mente. Fe se desvanece. ¿En qué creerás, Mateo? Fue entonces cuando comprendió. La traición no solo venía de su mentor, sino de su propia búsqueda de la verdad. La sala se oscureció y su corazón se detuvo en su pecho. ¿Podría ser que él mismo había abierto las puertas al caos? La historia apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora con la sombra de su mentor acechando en cada rincón de su destino? Sintió que el aire se volvía más espeso. La risa del extraño resonaba como un eco lejano, pero estaba atrapado entre las sombras del túnel. ¿Era posible que todo lo que había creído se desmoronara así? La traición de Fernando lo devastaba. No había tiempo para reflexionar. La luz que había visto en el fondo se desvanecía, y debían actuar. Dar un paso atrás no era una opción. Su mentor, una figura de fe en su vida, ahora era el rostro de lo que temía. «No, esto no puede ser cierto», gritó, su voz rompiendo el silencio cargado de terror. Pero la imagen de Fernando seguía atormentando su mente. El extraño avanzó. «Cada decisión que has tomado te ha llevado aquí. La búsqueda del conocimiento no siempre es pura. Recuerda eso, Mateo». «No puedo aceptar esto». Su mente giraba, y cada sentido estaba agudizado. Fernando me enseñó a amar la fe, a pelear por ella. Pero en ese instante, una fuerte vibración recorrió el suelo. La sala se sacudió. El mural retumbó, y la imagen de Fernando se desvaneció en un torbellino de sombras. Mateo se tambaleó, buscando estabilidad, mientras la oscuridad dominaba su visión. Una voz profunda, como un trueno distante, surgió de las sombras. «¿Te asustas, Mateo? Aquí, en el fondo de la verdad, no hay salvación. ¿Quién eres tú?» Su voz apenas era un susurro. «Soy el espejo que revela lo que temes. Fernando no es tu enemigo. Más bien, tú lo eres». Las palabras chocaron contra él. La sala se iluminó brevemente con un fulgor rojo. Una figura emergió en el centro. Era Fernando, pero alterado, con sus ojos ardiendo en un fuego interno. «¿Por qué me haces esto, Fernando?» Mateo sintió su estómago revolverse. «Porque te he cuidado demasiado tiempo, Mateo». Su voz era dura, como el acero. «Este mundo es una ilusión, y tú has sido un prisionero». «¿Prisionero?» La confusión lo abrumaba. «Pero, ¿por qué ocultaste esta parte de ti?» Su corazón se hundió a la espera de una respuesta. «Porque lo que hay en mí puede liberar o destruir. He estado esperando que llegues a este momento. Sin embargo, siempre fue más sencillo ser tu mentor que liberarte de esta fe ciega que arraigaste en tu corazón». Mateo dio un paso atrás, horrorizado. «Eres el verdadero anticristo», gritó, pero su propio aliento se detuvo en su garganta. La revelación consumía su ser. No soy el anticristo. Soy el catalizador. Tu búsqueda de la verdad te ha vuelto más poderoso de lo que te imaginas». Fernando extendió la mano,
y un brillo azul surgió entre sus dedos. Este es el símbolo que siempre has llevado contigo, pero no lo ves. De repente, ese símbolo apareció en el pecho de Mateo. Una marca vibrante, retorcida, un destello fugaz de claridad ilumina su mente. ¡No! ¡Es un sello! ¿Qué significa esto? Las palabras se enredaban en su cabeza. Tu verdadero yo ha sido mantenido a bayoneta por los dogmas. Pero ahora, Mateo, puedes desatar el verdadero potencial que llevas dentro. La voz de Fernando resonaba como un canto hipnótico. La realidad comenzó a fracturarse. Túneles de luz, colores brillantes y ecos de su propia risa. No, no quiero esto. La lucha interna le quemaba como una llama. Un estremecimiento recorrió el espacio. La oscuridad que había sentido se apoderó de la habitación, y la figura oscura volvió a aparecer. Sí tienes elección, Mateo. Puedes aceptar quién eres y desatar tu poder. O puedes aferrarte a lo que crees que es la verdad y quedar atrapado para siempre. Mateo sintió el frío de la desesperación calar en sus huesos. Sigo confundido. Pero, ¿y si hay otro camino? Las palabras de Fernando lo atravesaron. No hay otro camino. El tiempo se agota. ¿Estás dispuesto a romper las cadenas que has llevado toda tu vida? La sala temblaba. Todo parecía girar, y la marca en su pecho ardía, mientras él luchaba con la decisión que cambiaría su destino. El eco de la risa aún resonaba. La pregunta surgía, oscura y profunda. ¿Quién serás realmente cuando se revelen las sombras? La historia apenas comenzaba. ¿Quién serás realmente cuando se revelen las sombras? La pregunta giraba en la mente de Mateo, como un eco retumbante en una caverna vacía. La marca en su pecho brillaba intensamente, pulsando al ritmo de su corazón. Y la figura oscura lo miraba con una mezcla de expectativa y burla. «Decídete, Mateo», susurró Fernando, su voz cargada de una intensidad escalofriante. «La oscuridad no solo es tu enemiga, puede liberarte». Mateo sintió un temblor recorrerle la columna vertebral. «Yo no quiero esta carga. No puedo aceptar esto». Su voz se quebró, como un cristal al romperse. Era un fervor, una urgencia. El aire se espesaba con cada respirar, y el frío del túnel se sentía más amenazador. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciendo la realidad como hilos de un tapiz enredado. Fernando sonrió, pero sus ojos destellaban una sombra. «Siempre has tenido el poder, hijo. Nunca lo olvides». La figura oscura se acercó a Mateo, su aura como un frío gélido. Esa duda, la agitación en tu corazón, solo te debilita. Mateo miró a su mentor, buscando una chispa de la fe que había tenido alguna vez. «Fernando, por favor». Pero entonces la voz del extraño surgió del fondo. «Es hora de que veas la verdad». Un grito resonó. Mateo. Era el cardenal Rivas, atravesando el túnel oscuro, su expresión de pánico. «Debemos salir de aquí. La multitud está enloqueciendo». Mateo se giró, la confusión iluminando su cara. «¿Qué haces aquí?» Rivas se acercó, sudor empapando su frente. «Esto es más grande de lo que pensás. El Vaticano está en peligro». Fernando soltó una risa siniestra. «El poder de la fe en manos temerosas. Diviértete». Un estremecimiento recorrió a Mateo. «¿Qué quieres decir? Habla». De repente un estallido resonó. La pared detrás de ellos se agrietó y una luz brillante surgió. Una forma emergió del destello. Era una mujer, con una presencia imponente. Llevaba la vestidura de una monja, pero su mirada era de fuego. «He venido a advertirles». Mateo, Rivas y Fernando se quedaron paralizados. «¿Quién eres?», preguntó el cardenal. «Soy la hermana Elena,
Y tengo un mensaje, respondió, su voz clara y desafiante. Fernando, visiblemente incómodo, frunció el ceño. No hay tiempo para los misterios. ¡Habla ya! Elena les lanzó una mirada penetrante. El anticristo está en el corazón del Vaticano, y no solo es uno, sino una red de traición. Mateo sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién? Uno de los clérigos más cercanos a ti, uno en quien confías plenamente. Las palabras de Elena fueron como un cuchillo que se hundía. Un instante de silencio se extendió. Cada uno sintió el peso de esas palabras, como un trueno distante. Mateo miró a Fernando. Luego a Rivas. ¿Qué significa eso? Su voz tembló. La verdad se cernía, palpable. Esto no puede estar sucediendo, murmuró Rivas. No puede ser uno de nosotros. Pero la hermana Elena mantuvo la mirada. El tiempo de la fe ciega ha terminado. Tu mentor, Mateo, él ha estado jugando un juego más oscuro de lo que puedes imaginar. Mateo sintió que su estómago se revolvía. No, no puedes, gritó Fernando, su voz resonando con furia. Soy lo que has temido. Las sombras en las paredes parecieron cobrar vida. Las raíces de la oscuridad se ocultan entre nosotros, y tú eres el próximo en ser arrastrado. Mateo quiso gritar, pero su voz se atascó. No puedo. Se sintió atrapado en un mar de traición. ¿Qué haré? La luz del túnel comenzó a palidecer. Las sombras se estaban cerrando a su alrededor, y la figura oscura volvió a aparecer. Ya no hay vuelta atrás, Mateo. El tiempo se agota. Un horripilante crescendo de murmullos llenó el aire mientras las sombras danzaban, y la verdad escondida en cada rincón empezaba a asomarse. ¿Podía realmente ser Fernando el monstruo que siempre había temido? ¿O había alguien aún más cerca? La oscuridad se cernía como una tormenta. La historia apenas comenzaba. ¿A quién podría confiar su alma? La pregunta latiendo como un tambor resonaba en su pecho. La oscuridad se cernía como una tormenta. La historia apenas comenzaba. ¿A quién podría confiar su alma? La pregunta latiendo como un tambor resonaba en su pecho. La figura oscura avanzó un paso, la sombra proyectada alargándose como dedos gélidos. ¿Creías que la verdad era solamente blanca o negra? La luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. La voz resonaba con un matiz siniestro, llenando el aire de una vibración casi palpable. Mateo sintió una punzada en su pecho. ¿Qué más me oculta? ¿Qué más es verdad? Su voz temblaba, atormentada por la confusión y el horror. Fernando, compungido, parecía desgastado por la incertidumbre. Mateo, esto no se trata de mí. Puede que, pero la amenaza en sus ojos era innegable. Entonces, un temblor sacudió el túnel, como un susurro de advertencia. La luz de la sala titiló, y de repente una nueva figura apareció entre las sombras. Era un hombre alto, con una capucha que ocultaba su rostro. La tensión se palpaba en el aire. Mateo se quedó paralizado, sus pensamientos atrapados en un torbellino de miedo. El extraño avanzó, su presencia oscura consumía el espacio. Buscando la verdad, Mateo. Pero la verdad es un laberinto. Con un gesto de su mano, la habitación se iluminó fugazmente, revelando horrendas visiones de traiciones y oscuridad. Tu mentor no es el verdadero enemigo, pero tú eres el desencadenante de todo esto. No, no es verdad. Mateo gritó, angustiado. El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes hacían eco de sus palabras, repitiendo, tú eres el desencadenante. El murmullo se hacía más fuerte. Una ola de cólera lo abrumó. Mateo, escúchame, dijo Fernando, desesperado. No dejes que esto te consuma. Lo que doloroso es lo que debes enfrentar. Las sombras danzaban frenéticamente,
Y el hombre encapuchado se acercó. Tu búsqueda ha despertado fuerzas más allá de tu comprensión. Para salvarte debes elegir abrazar la oscuridad o renunciar al conocimiento. Mateo respiró hondo, sintiendo una mezcla de terror y rabia. No, no dejaré que me engañen. Miró a Fernando, buscando una respuesta, pero encontró solo miedo reflejado en sus ojos. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué todo esto? La figura oscura sonrió, guiñando un ojo al caos que creaba. Porque la fe ciega es su mayor debilidad. Ahora entenderás. De su capa comenzó a desprender una luz dorada, un destello que iluminó el túnel. El resplandor pareció correr por las paredes, envolviendo todo en un fulgor inquietante. «Mateo», gritó Rivas, rompiendo el hechizo, «debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». El pánico se apoderaba de la habitación, cada uno sintiendo que el tiempo se les escapaba. Pero el encapuchado alzó su mano. La luz se detuvo, el ambiente cargado de electricidad. «Esperen, hay algo que necesitan saber». Mateo sintió una punzada en su estómago. «¿Qué más?» La figura oscura se destapó la cara y todos contuvieron la respiración. Era alguien que conocían, alguien con besos de confianza. «Soy Luis, amigo de Fernando». Los ecos de sus palabras llenaron el aire, y el shock se expandió como un incendio. «Vine porque la fe necesita estar despierta, pero no sin sacrificio». Un silencio sepulcral se hizo en la sala. Luis miró a Mateo, atrapando su mirada. El verdadero destino de la familia de este Vaticano es más oscuro de lo que imaginan. Están marcados para un propósito que aún no comprenden. Mateo, confundido, entrecerró los ojos. «¿Y tú qué sabes de esto?» Luis sonrió, pero su mirada era un océano de secretos. «Todo está interconectado. Los destinos están escritos, y tú eres la clave». La sala comenzó a tambalear nuevamente, y la risa del extraño resonó. «Decídete, Mateo. Tu destino no es solo tuyo. ¿Aceptas la verdad con todas sus consecuencias o permanecerás ciego?» El miedo lo rodeaba, como una serpiente dispuesta a atacar. El aire se cortaba, y todos sus sentidos gritaban que algo terrible estaba por ocurrir. Mateo respiró hondo. ¿Cuál es el costo de la verdad? Y en el instante justo, antes de que se desvaneciera la luz, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para conocer su destino? La atmósfera se oscureció, como si el mismo cielo estuviera a punto de romperse. Mateo, sintiendo el peso de todas las miradas, se sintió como en una trampa. La figura oscura de Luis, el amigo de Fernando, susurraba palabras que eran como cuchillos afilados. «Eres tú quien ha abierto la puerta a lo desconocido, y ahora el tiempo se agota», dijo Luis, y su voz resonó con una mezcla de temor y emoción. Mateo sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo detener esto?» Fernando, atrapado entre la lealtad y la traición, dio un paso hacia Mateo. «Déjame explicarte. He tratado de protegerte. No soy el verdadero enemigo. Debemos mantenernos unidos». Las sombras parecieron cobrar vida, danzando como si fueran criaturas con voluntad propia. La habitación temblaba. El extraño empujó la puerta que se alzaba ante ellos, revelando un espacio lleno de libros antiguos y símbolos esotéricos. «Aquí es donde todo comenzará o terminará», dijo, mirando fijamente a Mateo. Mateo sintió frío. «La elección es mía. ¿Y si elijo mal?» La pregunta ahogaba su aliento. «Como líderes de la fe, todos estamos contigo, Mateo», intervino Rivas, su voz resonando con una firmeza que trataba de infundir esperanza. «Pero no podemos quedarnos parados. Debemos enfrentarnos a la oscuridad juntos». Mateo respiró profundo. La fe, ese pilar que había sostenido su vida,
Ahora parecía tan frágil. Bien, enfrentemos la oscuridad. No puedo vivir con la duda. Fernando asintió, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No importa lo que encuentres, siempre serás mi aprendiz, y estaré contigo hasta el final. Con determinación, Mateo dio un paso hacia la puerta. Las luces comenzaron a titilar, y cuando abrió la puerta, fue como si una nueva realidad lo envolviera. Una nube de murmullos surgió del lugar, un eco de voces perdidas. La sala brillaba, cada rincón iluminado por destellos de luz que revelaban secretos olvidados. Mateo avanzó, sintiendo la energía vibrar a su alrededor. «¿Qué es esto?», preguntó, maravillado y asustado. Esa energía comenzó a responder, transformándose en visiones de su pasado, revelando cada dolor, cada pérdida. Sus manos temblaban. ¿Es esto el juicio de mi alma? La figura oscura resonó. No es un juicio, es tu verdad. Debes aceptar lo que eres, Mateo. Solo así podrás desatar tu verdadera fuerza. Un silencio abrumador se apoderó de ellos mientras las visiones actuales se centraban en el corazón del Vaticano, donde fieles se reunían, orando y buscando. «No puedo dejar que esto continúe», dijo Mateo con firmeza. Fernando, Rivas y Elena se colocaron a su lado. Abrazó su verdad, la luz y la oscuridad que coexistían en su ser. «De acuerdo, entonces que esto sea». Las visiones comenzaron a adquirir formas concretas. Energías entrelazadas se arremolinaban a su alrededor. La sala retumbó, un eco de poder liberado. «Que nuestras voces resuenen», gritó Mateo, y todos le siguieron, elevando sus voces, exigiendo a la oscuridad que retrocediera. El aire chisporroteaba mientras la luz estallaba a su alrededor, como si el propio Vaticano respondiera a su llamado. Un torrente de energía desatada surgía, rompiendo las cadenas de la duda. El extraño dejó escapar un grito. Su figura se tambaleó y comenzó a desvanecerse. «No pueden hacer esto, no pueden». El terror abalanzándose sobre él era palpable. Mientras rodeaban la fuente de luz, la figura oscura se desvanecía, dejando solo la calma y la luz envolvente. Permitiendo el resplandor del nuevo amanecer, encarnaba la promesa de un nuevo comienzo. «Estamos unidos», dijo Mateo, con la mirada firme, «hoy y siempre». Y mientras la última sombra se desvanecía, el eco de una nueva esperanza resonó en el aire. La historia había encontrado su clímax, pero el camino apenas comenzaba. La verdad se reveló brillantemente a medida que la luz del Vaticano iluminaba el futuro. Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje de luz. El futuro de